A continuación se abordará la temática del laboratorio de química, medición de pH, conceptos y aplicaciones correspondientes a la unidad 3. Esta presentación estará a cargo de los estudiantes Karen González, Amy García y quien les habla Eduardo Llanes. Objetivos: conocer qué es y cómo se prepara una disolución y cómo determinar el pH con el extracto obtenido a partir del repollo morado. Utilizar diferentes formas de expresar la concentración de disoluciones, comprender la importancia de determinar el pH y sus diferentes aplicaciones en el campo ambiental. Emplear diversos métodos de determinación del pH de muestras de jugos naturales y comerciales. Identificar el uso de los implementos de seguridad de laboratorio que permitan desarrollar adecuadamente la práctica. Bueno, en la teoría de Bronsted-Lowry nos permite identificar que en los ácidos permiten la transferencia de protones y en las bases son aquellas que son los que reciben los protones. La autoionización del agua produce la separación del H2O produciendo iones de hidrógeno y pues también nos producen lo que son un ion hidróxido. También como podemos ver en la constante de equilibrio, podemos identificar que dependiendo de la temperatura en que se encuentran las disoluciones, pueden estar reaccionando. Para poder calcular el pH, se debe tener en cuenta las concentraciones de los iones de hidrógeno. Para poderlos calcular, según la ecuación establecida, que debe ser con pH menos logaritmo de los hidrógenos. La escala del pH, como podemos ver, está compuesta por 14 niveles, en las cuales va de 0 a 6, de 0 a 6 son disoluciones ácidas, de 7 son disoluciones neutras y de 8 a 14 son disoluciones. Como podemos ver a continuación, según la práctica del laboratorio, eso fue el pH que nosotros como tal nos dio como resultados en el laboratorio, de la cual se ve del color del rosado hasta el más, que es del menos ácido, hasta llegando hasta una base que es el extracto del jugo de naranja. Una vez realizada la escala de pH, utilizando diferentes diluciones de ácido clorhídrico y hidróxido de sodio, y apoyada en la solución de concentración de repollo, se tomaron 5 muestras y se procedió a realizar la medición del pH utilizando 3 herramientas, como la que se muestra aquí en la presentación: el potenciómetro, la cinta indicadora y la solución de repollo. Las muestras utilizadas fueron vinagre, jugo natural de comercial, bicarbonato, agua comercial y agua saborizada. Para el caso del vinagre, encontramos que dentro de las diferentes herramientas de medición, los resultados fueron cercanos. Para la muestra número 12 del jugo de naranja comercial, el jugo de naranja naturalmente es ácido debido a la presencia de ácido cítrico y otros ácidos orgánicos. Sin embargo, cuando se mezcla con la solución de repollo morado, el cambio del color no es tan evidente o puede ser confuso. Esto se debe a que el jugo de naranja contiene otros pigmentos naturales que no hacen perder su coloración. El bicarbonato, para la coloración de las bases con la solución de repollo, ofrece una gama de morados que son muy parecidos y se debe principalmente a la habilidad del observador al comparar entre las tonalidades y poder establecer una valoración o una escala de pH adecuada. Por eso encontramos entre 11 y 12, pero sí existe cierta diferencia con lo que marcado por el potenciómetro y con la cinta indicadora. Para la muestra número 4, el agua comercial, uno esperaría que el agua mostrara un pH de 7 porque es neutro, pero el agua comercial puede contener minerales u otros componentes que afectan su pH, sin representar un riesgo para la salud y también principalmente asociado a su proceso de purificación. Y para la muestra 5 de agua saborizada, los resultados sí fueron cercanos, 3,45 para el potenciómetro y las otras dos herramientas se mantienen en ese rango.
que es la determinación de la concentración de las disoluciones, nosotros debemos tener en cuenta lo que son las concentraciones de las disoluciones. En este caso sería concentración 1 por el volumen 1 es igual a concentración 2 por el volumen 2, en la cual en este caso nosotros tendremos que despejar lo que es la concentración 2 para poder calcular la molaridad, los moles, perdón. En este caso sería concentración 2 por volumen 1 por concentración 1 sobre volumen 2. En este caso tenemos que son 10 mililitros por un molar dividido en 100 mililitros, dándonos como resultado 0,1 molar. La determinación del pH de las diluciones, pH calculado para el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. La determinación teórica del pH se basa en la medición de las concentraciones de hidrógeno, como se comentó anteriormente, en una solución acuosa. El pH se calcula utilizando la escala de pH que va desde 0 hasta 14. 0 muy ácido, 14 muy alcalino y una solución neutra es 7. El pH teórico se calcula, como se muestra para una solución ácida, utilizando el menologarismo de la concentración de hidrógeno. Y para la solución base, que es como el hidróxido de sodio, es el logaritmo negativo de las concentraciones de iones de hidroxilo. De acá encontramos una fórmula que es el pH más el pOH, que son los hidroxilos, deben sumar 14. Es decir, que una concentración que tenga tanto iguales iones de hidrógeno y iones de hidroxilo de una solución neutra de 7, daría una solución neutra. Y en las soluciones ácidas, el pH es menor a 7 y el pOH es mayor a 7, indicando una mayor concentración de iones hidrógenos. Y por otro lado, en soluciones alcalinas o básicas, el pH es mayor a 7 y el pOH es menor a 7, indicando una mayor concentración de iones hidroxilos. Bueno, para los resultados de las disoluciones, como podemos ver, según los datos anteriores que nos dio el compañero, tenemos sus diferentes concentraciones en las cuales debemos tener en cuenta cada uno de los cálculos pues, para poder obtener el porcentaje de error de cada una de las disoluciones. Pues para poder determinar el porcentaje de error de cada una de ellas, la fórmula es valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico por 100. En este caso, nosotros tenemos el pH medido, vendría siendo lo que es el valor experimental y ya el 1 vendría siendo el valor teórico, en la cual esto nos estaría dando un 22%. Así sucesivamente debemos tener en cuenta los valores para poder seguir calculando los porcentajes de errores de las demás disoluciones. Ok, los resultados de las diluciones de hidróxido de sodio, se utilizó una concentración de 1 molar, que es el primer registro del stock de 1 molar, y a partir de ahí se iban haciendo registros de la concentración anterior, teniendo un 10% combinado con otro 90% de otra solución, que en este caso fue agua. Como podemos darnos cuenta, en el primer registro de 14 no hubo error, se mantiene igual que el pOH, que el pH, el pOH, que el pH medido. Pero a partir de ahí observamos diferencias, principalmente como un error sistemático que va incrementando de 3,84, 33, 14,5, 16,7, entre muestra y muestra para medir el pH. Esto se debe principalmente que puede darse por errores de pipeteo. Al utilizar la pipeta para medir volumen es posible cometer el error de leer o transferir los líquidos. Y esto puede resultar en volúmenes inexactos y por lo tanto afectar la concentración molar calculada.
Bueno, la molaridad, como resultado para poderla calcular, la molaridad son los moles del soluto sobre los litros de la solución. En este caso, como nosotros podemos ver, nos da 0,01 molar, que son los gramos de la disolución, de las concentraciones de la disolución a tener en cuenta. También lo que va el porcentaje de masa por masa, que esa viene siendo el 0,03646 gramos, dividido en 10 gramos por 100, dándonos con eso el porcentaje del peso por peso. La masa por volumen se calcula gramos sobre soluto sobre mililitros de la solución por 100, dándonos como resultado a nosotros un porcentaje igual a la de masa por masa, donde no varían los resultados. Para calcular la molaridad, son las moles sobre soluto sobre los kilogramos de la solución. Lo que tenemos en este resultado es 0,01 dividido en todo sobre 0,10 kilogramos, dándonos como resultado 0,01 molalidad. Para el cálculo de la fracción molar, en esa parte tenemos que es 0,0001 mol sobre 0,0001 más 0,56 igual a 2 por 10 a la menos 5. Y para obtener lo que son partes por millón, es miligramos sobre soluto sobre litros de la solución, dándonos como resultado 36,46 partes por millón. Bueno, a continuación vamos a dar unas respuestas acerca sobre la práctica del laboratorio que se realizó. Entonces, una de las preguntas es las antocianinas, ¿qué son? Entonces, esos son los pigmentos responsables de la gama de los colores rojizos, púrpuras o azulados. Eso debido al extracto de repollo que se usó como indicador. Entonces, podemos observar que según estos, los pH neutros se presentan cuando la coloración es más rojiza. El, el ambiente es ácido cuando se presenta un poco más rojo y el ambiente es básico cuando ya se ve más azuloso o verdoso. Aquí nos preguntan por qué no se evidencia una correlación lineal entre los valores de los pHs que calculamos con los que se midieron en el laboratorio. Esto se puede deber a varios factores como lo son el error de la medición, ya sea por el método que utilizamos para medir o la técnica para medirlos. Y adicionalmente tenemos que tener en cuenta la temperatura, contaminación o compuestos químicos que tenga el indicador o la muestra utilizada. Aquí podemos observar principales componentes químicos de las muestras comerciales que usamos, las cuales fueron vinagre, bicarbonato, jugo de naranja, agua comercial y agua saborizada. Podemos observar que tienen ácido acético, bicarbonato de sodio, hidrógeno, azúcares, ácidos cítricos, hidrógeno, oxígeno, conservantes, aditivos. Entonces, aquí podemos observar pues la determinación de los pHs que se midieron de las muestras comerciales, que se midieron a través del potenciómetro, cinta indicador universal y la solución de repollo, donde podemos observar que las muestras comerciales depende con el método que se utilizó. Algunas coinciden, como digamos en el vinagre, entre el potenciómetro y la cinta indicadora nos da que era ácido. El jugo de naranja nos daba entre cinta indicador y potenciómetro que se encontraba entre 3 y 3,45, que no varía mucho, que nos da ligeramente ácido. Para el bicarbonato, el pH medio entre el potenciómetro y la cinta indicadora se encuentra entre 8,34 y 9, lo que nos da que es una solución alcalina. Y con la solución de repollo se nos da un pH entre 11 y 12. Y para el agua común y la saborizada, tienen el pH entre 3 y 4 con la solución de repollo y la cinta indicadora y el potenciómetro entre 5,78 y 3,45. Debido a de que los compuestos químicos que tienen las muestras comerciales, como los estaba explicando anteriormente, como los ácidos, azúcares y todos los componentes, depende con el método que se mida, por eso es que varía.
Entonces, aquí podemos observar el uso del extracto de repollo como indicador de pH, las ventajas y desventajas que este tiene. Una de las ventajas, pues, es que es un alimento común y es fácil de encontrarlo, además es económico en comparación, pues, a los otros indicadores sintéticos. También podemos observar de que el extracto de repollo, pues como es natural, es una opción más segura, es un producto más natural y no tiene pues componentes tóxicos ni químicos. También es más ecológico y es sostenible para monitorear el pH. Asimismo, como el extracto de repollo tiene sus ventajas, pues también tiene sus desventajas como todo indicador de pH. Uno de ellos es que la precisión es muy limitada por procesos o sea, puede solamente hacer una medición aproximada del pH, no es tan exacta, o sea, tiene un porcentaje de precisión de error más alto que con un indicador sintético. Y la otra es que puede variar también según la sensibilidad del extracto de repollo, esto debido a el modo de la preparación, el uso del extracto de repollo y la frescura también del repollo utilizado pues para la extracción. De acuerdo, como conclusiones, se logra reconocer cómo preparar una dilución que implica diluir una solución concentrada llamada solución madre con un disolvente, generalmente agua, para obtener una solución más diluida con una concentración específica. Por ejemplo, si se desea una disolución del 10%, significa que la solución diluida concentrada, el 10% de la concentración de la solución madre. Lo anterior permitió la creación de la escala de pH utilizando la solución de repollo y poder obtener los colores indicadores de pH a través de la solución de repollo. También se logra conocer y trabajar con la determinación de las concentraciones, esto principalmente con la molaridad, porcentaje de peso, porcentaje de volumen, molaridad, fracción molar, partes por millón, que la que se refieren principalmente que estas son unidades que proporcionan información sobre la cantidad relativa de soluto en relación con el solvente o la solución en general. De igual forma, se reconoce la importancia de medir el pH. La determinación del pH es una medida fundamental en el campo ambiental, ya que proporciona información valiosa sobre la acidez o la alcalinidad de una muestra líquida o de suelo. El pH puede tener un impacto significativo en ecosistemas acuáticos, los suelos y la calidad del agua en general. Por ejemplo, los organismos acuáticos como los peces, invertebrados y plantas acuáticas tienen rangos de pH específicos en los que pueden sobrevivir y reproducirse. La alteración del pH puede tener efectos perjudiciales en la vida acuática o, por ejemplo, en otro caso, el pH del suelo influye en la disponibilidad de nutrientes para las plantas y en las actividades microbianas. Diferentes plantas tienen diferentes requerimientos de pH. De igual forma, también se reconoce y a través de la práctica en el laboratorio se logra evidenciar el uso de diferentes herramientas para medir el pH. Las que se utilizaron en el laboratorio fue la cinta indicadora, la solución de repollo y el potenciómetro. En las diferentes muestras que se explicaron anteriormente, como fue el jugo de naranja comercial, el agua saborizada, el bicarbonato, el agua saborizada al vinagre, y en estas muestras fueron que se utilizaron. Con esto damos por terminada la presentación. Muchas gracias.